Tú escuchas Voz Deportiva. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Qué tal, señoras y señores? 19:08. Ya nos conectamos todos acá a través de Voz Deportiva por la 92.5, la radio Bonita, y también por bonitafm.cl. El emperador, Julio César. ¿Cómo te va, Julito? Muy bien, muy bien. Saludos para todos los amigos de Voz Deportiva en la radio Bonita 92.5. Comienzan las grúas, comienza Los incendios. los incendios forestales, comienza algunos el fin de semana de parrilla, otros de chimenea. Lo cierto es que hay una cantidad enorme de... El lunes se prendió un fogón acá. Exactamente. Increíble. El lunes se prendió el fogón acá. Exactamente. O un ventilador también podríamos. Claro. Bueno, lo cierto, ya lo comentábamos ayer, Julio, la salida de Mariano Soso, en primer lugar, Ajá. junto con su cuerpo técnico, no se llegó a acuerdo. La salida de Lódico también, que ya lo sabíamos. Estaba... Que duele. Sí, pero se fue en alto. Sí, no, terminó bien el campeonato. Terminó mostrando un poco a lo que venía de la primera fecha. Bueno, lamentable que se haya demorado 25 fechas en encontrar su fútbol y su lugar en el equipo. Pero bueno, se une a esta lista de 8 jugadores, de los cuales también está el portero, Alexis Martín. Están los jugadores Diego Carrasco, Diego Fernández, Camilo Moya, Facundo Barceló también terminó contrato. Y bueno, estamos en esta etapa, Julio, en donde todo es una nebulosa, donde no hay nada claro, donde hay una danza de nombres, pero que ninguno quizás no tiene en totalidad en el paladar, y también tampoco tenemos la certeza mucho de qué tan cerca está uno u otro. Recordemos que ya había nombres más o menos barajados, como es el caso de Juan José Rivera, Sí. quien hoy Audax oficializa que no hay renovación para el cuerpo técnico, por lo tanto podría ser una opción de las que dijo Pato, Juan José Rivera. Podría ser. Anote ese nombre. Pero está también esta encrucijada en que parecer también lo quiere Unión Española. Bueno, También. en esta época todos los técnicos tienen como 3 equipos en carpeta. Hay que decir que Juan José Rivera también, o la gente de Azul Azul tiene el currículum También. de Juan José Rivera encima de la mesa. Y tienen el de Soso también. Exactamente. Y también el del de Tenis Ñublense, nos comentaba nuestro productor, No me diga. Jaime García. Jaime García. Sí, Jaime García también está ahí. Ahí se lo están levantando con una grúa, Sí. porque se lo quieren llevar de Chillán. Pero bueno, lo cierto entonces es que hay un éxodo de jugadores por parte de O'Higgins. Ahora mira, sí, hagamos la revisión al tiro ¿De quiénes partieron? de quiénes Está partieron. buena esa lista. Porque Está buena esa lista para ver quién. ¿A quién le hubiese gustado a usted, por ejemplo, haber hecho el esfuerzo de haberlo claro, dejado? es que por eso va a ser lo interesante, porque ayer lo conversábamos un poco con Juan y por lo menos no nos queda la sensación como de haber perdido mucho con la salida de estos jugadores. Mira, los 8 jugadores que terminan contrato decimos porque no todos se van derechamente, sino que algunos quizás se intente que se mantengan en el plantel. Empezamos entonces con el arquero Alexis Martín Arias. Ujú. Eh, Podría haberse hecho un esfuerzo. Podría haberse o sea, todavía está en poder hacerse el esfuerzo. ¿Sí? Sí. De hecho, mira, acaba de subir una publicación Alexis Martín donde no da a entender como una despedida, sino que es como seguimos. Dice, orgulloso de este equipo que luchó hasta el final. Gracias por el esfuerzo de mis compañeros, cuerpo técnico, staff del club y los hinchas que siempre apoyaron. Vamos, O'Higgins oficial. No se puede defender una despedida, pero tampoco podemos decir, bueno, se queda. Son palabras de buena crianza. Sí, digamos que es como que está coqueteando Claro. para la renovación, como que le está. No me quiero ir. No me quiero Señor- ir. Señor Stark, no me quiero ir. Claro, como que a ver, ofrézcanme algo para Claro, aguanta el club. aguante. Aguanta el club. Exactamente. Una cosita así. El número 2 de esta lista, Fausto Grillo. No me diga Fausto Grillo. Fausto Grillo también terminó contrato, pero también estamos en esta situación de
de no saber. Usted, Julio, ¿lo dejaría? ¿Intentaría hacer el Absolutamente. esfuerzo? ¿O realmente sería una gran pérdida? No, sería una gran pérdida y hay que hacer el esfuerzo para retener a Fausto Grillo, un gran jugador. O sea, fue el refuerzo junto con Alexis Martín, que fue de menos a más. Le costó engancharse un poquito con el tema de la solvencia por ahí, ¿no es cierto? Era un arquero que en definitiva no, a comienzos le costó un poco brindar seguridad. No quiere decir que nunca se comió un gol feo, digamos. Pero sí tuvo algunas responsabilidades a comienzo. Pero ya después, terminando el campeonato, tuvo contenciones Prenda de garantía. notables. O sea, la que le saca a Everton en el primer tiempo. Muy buena. Extraordinaria. Hay una que le saca, me parece, a Carvalho, un tiro de distancia por encima del horizontal. Con Ñublense también tuvo un... Con Cobresal. con No, con Cobresal. Cobresal no estuvo. No, con Cobresal. Estuvo Carreño y Ureta. Sí, no, hay un par de contenciones a Ñublense. Tuvo partidos muy, muy buenos, muy buenos. Así como Abuelo de Pájaro, con Unión también tuvo un buen desempeño. Sí. Quizás no tuvo ningún partido brillante, pero sí fue muy regular. Pero sí le costó, digamos, afirmarse en esa regularidad. Creo Sí. que también coincido en eso, en que al principio, bueno, en general el equipo no se encontraba mucho y el arquero no fue una posición que pasó en vano en esto. Exacto. También le costó mucho. Sí. Pero, como tú dices, Julio, se terminó afirmando mucho. No. Lo mismo que Grillo. Grillo quizá, bueno, siempre le vimos el ímpetu de siempre, lo cual lo fortalecía sobre todo en su posición y sobre todo también porque este equipo, más allá del Tucu, creo que carecía mucho de liderazgo. Y en ese ítem creo que Grillo aportó mucho afirmando la estantería de atrás, siendo el primer hombre que dictaba la orden. Porque, bueno, ante la salida de Matías Cais, quedaba vacante ese cupo, más allá de la posición misma, de tipo de jugador, creo yo. Porque cumplía con ser, digamos, experimentado, con ser un hombre a los cuales le creyeron, creo yo. Eso fue una de las cosas que más valoro de Grillo yo, sin ser un fanático de Grillo, pero fue el hecho de tener esta capacidad de liderar la saga posterior y sacarla adelante, porque había muchos partidos que los jugadores buenos están, pero si no se hablan entre ellos no sacamos nada. Por ejemplo, cuando jugaba un Torreal o un Diego González solo, se veía que faltaba experiencia, se veía que Sí. faltaba alguien que mandara más, alguien que sobresaliera dentro de todo. Sí, que tomara una decisión, sea buena o mala, siempre la decisión era tomada por Fausto Grillo y afortunadamente rara vez también se equivocó Fausto Grillo. No recuerdo haber visto un partido bajo o alguna responsabilidad en algún gol, en algo. No tengo esa fotografía en la cabeza que haya sido factor Grillo. Muy por el contrario, Grillo fue factor importantísimo. Así que ahí tenemos a lo menos dos nombres que pudieron haberse quedado. Claro, y que los ponemos en este lote de negociemos. Exacto. Negociemos. Ahora, considerar que Pato Raúl señala una situación no menor, una situación importantísima que tiene que ver con la reducción del presupuesto. Por ahí va la cosa. Claro. De hecho, estos dos jugadores deben estar en el top 5. De los que me ganan más. Claro, en el top 5 de seguro. Pedro Pablo Hernández debe ser el primero, ¿no? Gastón Lodico, ¿Sí? el gato Lodico. Ya. No vamos a decir cuánto gana porque es una ridiculez, pero sí gana harto. Pero el Tuco también debe estar en ese lote, me imagino. Claro. Y también considerando que además estos jugadores son argentinos, entonces no creo que hayan venido por 3 mangos a jugar. Mira, ¿quién continúa la lista? Diego Carrasco, la experiencia Carrasco. Prescindible, un jugador Prescindible, prescindible. ¿cierto? Sí. Más allá de que en los partidos que estuvo no hizo una mala tarea, pero me parece a mí que no es un jugador el cual O'Higgins podría pelear, digamos, por retenerlo, porque tiene de dónde cubrirlo. Es, Sí. como tú dices, prescindible. Pero es un jugador prescindible y además recordamos, yo siento que no le hizo honor al apodo. Claro, Sí, poco. llegó con mucho apodo. Con mucho apodo para la experiencia que mostró, considerando que hubo un partido con Antofagasta, recordar tú que fue cuando se hizo expulsar al Sí, minuto. fui allá. Fui a ver eso, de hecho. Ya estuvo ahí. Entró, estuvo ¿cuánto? Menos de 5 minutos y Sí. pegó una chuleta digna de expulsión al tiro.
Cuarto de la lista, Camilo Moya. Un jugador que llega en el segundo semestre, por poquito tiempo, tal como lo vemos, ya terminó contrato. Y que me deja sentimientos encontrados a mí. Consulta, ¿lo de Camilo Moya fue un préstamo o fue una compra, una adquisición? Fue un préstamo a la U. Ya. Sí, porque... Entonces, todavía hay una posibilidad quizás de hacer algún esfuerzo por comprar parte. por comprar parte o por quizás extender Otro préstamo. Claro, el vínculo a través de un préstamo. Ya. Y lo cual tendría mucho sentido también considerando este tema del recorte de presupuesto. Claro. Es más fácil pedir un jugador a préstamo que comprarlo, obviamente. Exacto. Ahora, ¿por qué digo que tengo sentimientos encontrados con Camilo Moya? Porque efectivamente a mí, bueno, no podemos desconocer de que fue él finalmente el que tomó la rienda del mediocampo en términos de quedarse con la titularidad en el segundo semestre. Sí. Empezó de menos a más, creo yo también. Y en su regularidad creo que encontró muy buen juego. Mientras más simple jugaba Camilo Moya, creo que mejor era su juego en términos de distribución y también de no caer en errores, porque básicamente yo creo que ese es el talón de Aquiles que tiene Camilo Moya, que no es un tipo de cometer muchos errores, pero sí se equivocaba de repente en momentos clave. Llámese momentos clave a una salida, esas que te generan un contragolpe que lamentablemente terminan en gol en contra. Entonces, por eso me deja sentimientos encontrados, porque encuentro que es un jugador que a punta de esfuerzo encontró una posición dentro del equipo, se la ganó de hecho, pero también tenía estos hierros. Ahora, en la suma, en la ponderación total, me parece que si se hace un esfuerzo por retenerlo, sería un buen elemento. Pero creo yo que en la condición de préstamo. En la condición de préstamo. O alguna adquisición, pero a un buen precio. Claro, sí. Un precio, o sea, no estamos hablando de invertir en el jugador. claro. Porque creo que es un jugador que para su juventud tiene mucho que dar, mucho que entregar, mucho que aprender. Yo creo que si él progresa, si él crece, si él madura, si Camilo Moya madura, yo creo que va a ser un gran aporte, un gran futbolista. Incluso las condiciones nadie se las niega para hacer opción en la selección. El punto es lo que tú señalaste, Diego. No sé si es desconocimiento de sus capacidades, de sus limitaciones, pero a veces hacer más de lo que puede, de lo que sabes, amigo. Sí. Camilo Moya es un futbolista que en la guerra, en la lucha, en el quitar, en lo táctico, es muy bueno. Luego de ahí, que se la pase a los que saben. A los que saben. Sí. A los Marín, a los Lódicos, a los Hernández, y listo. Y el resto cae solito. Así es que si esas son las condiciones, yo creo que sería una buena opción para que Camilo Moya se quedara. Quinto en la lista, vino del norte, de Iquique específicamente, Diego Fernández. Me parece que también es un jugador totalmente prescindible. Prescindible. También partió bien, pero terminó siendo relegado al banco. Sí, y fue llamativo lo de Diego Fernández porque él parte titular, de hecho. Parte titular, y a mí me parecía que era un buen elemento encajándolo con Marín, pero luego tuvo una lesión y después termina perdiendo totalmente la titularidad, y creo que también no logró nunca entrar compacto en el sistema de juego que tenía Mariano Soso. Siempre se veía que era un jugador que por sí solo se veía muy limitado, pero no en términos de sus capacidades, sino que en el término del juego de él. Y muchas veces pasó que O'Higgins colectivamente no encontraba su juego, y por lo tanto hizo desaparecer mucho a Diego Fernández. No fue así, por ejemplo, en el caso de Marín, donde él, a punta de su habilidad personal, logró mostrar algo distinto. O sea, a mí me pareció que Diego Fernández, mientras no tuviera ciertos jugadores a los lados, era un tipo que no rendía sencillamente. Claro, exacto. Sí, por ejemplo, si lo comparamos con Marín, me parece que Marín se encargó él de demostrar que él tenía un mejor despliegue físico y sobre todo su pegada. Yo creo que ahí le sacó harta ventaja a la pegada a distancia. Un expediente distinto. Sí, pues. Porque y era lo que necesitaba. No sé qué otro probaba de distancia. El Tucu. Y Moya. Son los que más se atreven. Claro.
pero fue Marín el que mejor se vio en ese ítem. En esa faceta, claro. Sí. Diego Fernández entonces, Prescindible. prescindible. Sí, sí. El sexto, acá entramos en una disyuntiva, ¿eh? Porque acá sí que hay sentimientos encontrados. A ver. Gastón Lodico. Gastón Lodico. Wow. Encontradísimos los sentimientos. No, es increíble. ¿Cómo terminó? Renuévele y páguenle lo que quiera. Claro. ¿Sabes qué? Es que es complejo porque si tú dices que es uno de los sueldos más caros o el sueldo más caro, yo entiendo haber prescindido de Gastón Lodico. Claro. Yo lo entiendo, porque más allá de lo que terminó rindiendo, el golazo yo creo que es el gol del año, lejos. Hay otros que dicen, no sé, que el gol de Marcelo Morales también fue un buen gol, el que le hace a Cobresal. Sí, fue un buen gol, pero nada que hacer comparado con el gol de Lodico. O sea, fue una locura. O sea, no, es un gol perfecto. O sea, la empalma bien, la agarra con bote, volea, empeine seco, al ángulo mismo. O sea, ¿qué mejor? Entonces, y claro, y además se complementa con que tuvo un buen rendimiento en los últimos, no sé, 6 partidos, en alza, fue un aporte importante. Pero el tema tiene que ver con el costo. Y yo creo que exponerse de nuevo a esta laguna en la cual partió Lodico, yo creo que eso le juega en contra. Sí, porque no es menor, porque hasta la fecha, no sé, 20, ya para ser un poquito más holgado. Yo creo que si a uno le preguntaban por Lodico, todos decíamos, échenlo por favor. Sí. Échenlo, así lisillanamente. Échenlo. Ni siquiera piénsenlo, déjenlo fuera, no, échenlo. Sí. Y bueno, terminó finalmente mostrándose como el jugador que vino y el cual nos dejó buen paladar, porque al final eso es lo que le pedíamos. O sea, al final, cuando uno quiere reconocerse en el equipo, pasa eso, porque cuando uno pide cosas y los jugadores la hacen, entre comillas, Exacto. dentro de la cancha. Sí. Y eso es lo que terminó haciendo Lodico, y que dejan esta encrucijada al final, porque por lo menos en términos de sentimiento, de lo que uno quiere, claro, Lodico fácilmente podría caer en la sección de los jugadores que se podrían hacer un esfuerzo, pero también coincido en que, considerando el alto sueldo de Lodico, sería lógico también desprenderse de un jugador de estas características, más allá de cómo haya terminado, porque al final sigue siendo mucha plata. Ese es el punto. Claro. Y la piedra de tope. Claro. Sí, lo que todos esperábamos que Lodico llegara fuera una especie de Fausto Grillo, que se calzara la camiseta y rindiera, tal cual lo hizo Fausto, pero le tuvimos que esperar medio torneo, poquito más. Entonces, yo creo que O'Higgins no está en condiciones tampoco económicas como para seguir esperando a Gastón Lodico. Además que él ya dice que va de vuelta a su casa. Claro. Entonces ya... Más allá de que esté de vacaciones o no. Claro. O sea, puede ir de vacaciones, pero si Sí, se negocia, a no ser que sea, no sé, una ostensible baja en su sueldo, en sus pretensiones. Claro, ahí tendría que ver, yo creo, con un anhelo quizás de él, personal, de querer hacer el esfuerzo por quedarse. Claro, y no sé si el rendimiento, considerando que son personas, que son humanos, si te bajan el sueldo, tu rendimiento baja también, ¿o no? Tendría que querer mucho al club. Claro. Cosa que no sé qué tanto haya generado Lazo en tan poco tiempo. Exacto. Más encima con la mitad del año con la gente encima. Porque eso tampoco es desmentible para el jugador. O sea, para el jugador también yo creo que debe pasar por la cabeza, más allá de haber terminado bien el campeonato, en el sentido de, oye, pero o sea, al final dejé un buen gusto, pero al principio fui muy resentido. Sí. Séptimo en la lista, Facundo Barceló. Prescindible, ¿cierto? Prescindible. Un jugador que venía con muy buen cartel. Lamentablemente, bueno, empezó con un gol en la primera fecha y después, en base a lesiones también y mal rendimiento, no marcó diferencia. En la primera etapa, por lo menos, nada. No, sí, un par de goles importantes, pero no es suficiente para el cartel que traía. Además que sí. Sí, Barceló, chao, dice el productor. Sí. No, es que es difícil pensar que alguien le podría hacer el quite a un Barceló, pero... Claro, pero con dos hielos. Con dos hielos, claro, pero en esta ocasión yo creo que prescindible. Nos tomamos otro. Sí, Nos vamos por otro. Dejamos el Barceló de lado y nos tomamos otro. Y el octavo, yo creo que acá está cerradísimo. Sebastián Uvilla. ¿Sebastián Uvilla? Sí. No, absolutamente. No. Nada que decir. Partió bien, partió siendo titular incluso, pero nada, no fue suficiente. Además que el tema de las lesiones
y hay una expulsión que lamentablemente, yo entiendo que el futbolista no quiso meter la mano en ese momento, yo lo entiendo. El partido con Calera, fue una mano que nos dolió, sí. Encima, es que lo malo de ese partido es que fue lo único que hizo, básicamente. Creo que tocó una pelota y la otra fue la mano. Exacto. No, y bueno, en un momento yo también coincido con tu análisis, Julio, porque en la primera etapa creo que se mostró como una buena alternativa. Buen ataque. Estuvo bien. Y sobre todo en posiciones que no eran su especialidad. Llámese jugando de volante por izquierda, o incluso de puntero por izquierda. Sí. Entonces, pero después se fue apagando. Después ya entró en una dinámica donde pasa esto de que por mucho que hagan un esfuerzo los jugadores, no están siendo aporte. Y creo que de repente algunos jugadores se dan cuenta, ¿no? Pero en el caso de Huilla creo que fue muy tarde ya, y también noté cierta resignación de parte de él, en el sentido como de decir, bueno, en este momento no puedo ayudar. Y bueno, fue poco lo que lo vimos en la segunda rueda, y también por un tema de cómo viene en su carrera, creo yo. También es difícil pensar también en que Huilla podía subir diametralmente su rendimiento en la temporada misma. Por lo tanto, al final lo dejan como un jugador totalmente prescindible en este momento para O'Higgins. Sí. Uno mira la lista y en definitiva sí coinciden en la gran mayoría. Son pocos los futbolistas que uno hubiese... No duele mucho, ¿cierto? Claro. Porque, bueno, más allá de los primeros dos que dijimos, que son Alexis Martín y Fausto Grillo, que son piezas clave dentro de este equipo, los demás creo que son reemplazables. Más allá de si hay recorte de presupuesto o no. Porque al final de esta lista que dijimos, hay tres que te representan buen capital, digamos, en términos de salario. Claro. Que serían Gastón Lodico, Alexis Martínez y Fausto Grillo. De los demás ahí entran como sueldos más o menos normales, por decirlo así. No creo que sean tan... Un Diego Carrasco no creo que gane un sueldo tan trascendental. Lo mismo un Diego Fernández. Barceló quizás también era caro. Sí, yo creo que también por ahí va. Sí. Ahí ya sería reducción definitiva. Y Uvilla tampoco creo que haya ganado tanto. No creo que haya ganado poco, pero no me imagino un sueldo muy alto. Mira, terminan contratos de préstamo que son parte de O'Higgins. El jugador Gastón Zúñiga, que está en Santa Cruz. Vuelve O'Higgins. Sí. ¿Ya? Y Matías Torres, Ya. que creo que está en Valdivia. Ya. Y a esto sumémosle que Arancía aún tiene contrato. Por lo tanto, también es un jugador que quizás se le podría buscar una salida. Eterna promesa. Es que más que promesa, Julio, creo que Arancibia él mismo no se creyó, él. La promesa de él creo que nunca le llegó a él. Y nosotros siempre estuvimos expectantes. Tuvo oportunidades, no podemos decir que Arancibia es un jugador que no ha gozado de oportunidades. Pero lamentablemente no se ha podido hacer de ellas. No ha podido ser el jugador que esperamos que algún día se consolide, o ni siquiera se consolide, pero que encuentre un rendimiento regular, un espacio, una identidad de juego, creo yo. Eso no lo ha logrado Arancibia. Quizás hasta le pase un Ormazábal, ¿no? Donde, como él era extremo, Ormazábal termina o delantero o 7, termina jugando lateral derecho cumpliendo muy bien. Quizás a lo mejor puede ser una opción. ¿Sí? ¿Tú lo verías abajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, si ya arriba no... No, y pensando que tiene contrato, habrá que hacerle alguna... Hay que reinventar de alguna manera al jugador. Pues si es que no se reinventa él, quizás de repente necesita esta motivación externa o un técnico que realmente le muestre quizás el camino, porque los últimos 2 o 3 técnicos ha sido lo mismo, o sea, no. De hecho, con Soso se vio aún más la diferencia entre jugadores que realmente se acoplaban al sistema de juego y Arancibia, que más allá de tocarle entrar en los segundos tiempos, últimos minutos, creo que no logró ser una alternativa, digamos, efectiva para Soso y para O'Higgins. No me recuerdo de hecho algún partido en que vamos a decir Arancibia entró a aportar. Complicado. ¿Qué edad ya? ¿27? 25. ¿25? Sí. Ya, igual le queda carrete, pero 5 años se pasan volando. Y es ahora o nunca, como que se siente. El Tuco Hernández tiene 6 meses más de contrato. Ahí no sabemos lo que va a pasar. No sé si se le... Me imagino que igual se le va a pedir una extensión de contrato, o él va a pedir por lo menos un año más, 6 meses.
Sí, pero con ciertas condiciones Sí. hacia abajo, creo yo. Para ya ir terminando la carrera, digo yo. O sea, buscar esta extensión en términos de cerrar bien el ciclo. No me imagino al Tuco yéndose a mitad del próximo año. ¿Y a qué equipo, por ejemplo? No, él dijo que ya quería retirarse acá. Por ¿Sí? eso sí. Claro. Por eso yo creo que va que sea un Buen añito acuerdo. más. Así como pasó con Calandre en su tiempo, sí. Calandre terminó contrato, después le hicieron uno más, después otro más, hasta que ya no había más. Sí. Y este que también está bien señalado y que esperamos mucho más de él, Juan Fuentes, tiene un año más de contrato. Ya, no, Juan Fuentes tiene que ponerse las pilitas. ¿De la misma categoría de Arancibia será o no? No, es mayor. ¿Mayor? Sí, tiene 27 años. Juan 27. Ah. Fuentes. Tiene que ser el año de Juan Fuentes. Creo que si no, no hay más, no hay más margen. No lo podemos esperar con el cartel que vino de la Universidad Católica, siendo uno de los refuerzos que tuvo este plantel. Creo que no estuvo a la altura. No, absolutamente. Pucha, hay que decir que fue... Para no matarlo más, digo yo que no estuvo a la altura. Es que, a ver, hay que decir las cosas por su nombre. Creo que la derrota frente a Curicó Unido, ese 5-0, fue responsabilidad en gran parte. Es cierto, hay un colectivo, hay 11 jugadores, hay una idea de juego, pero hay errores puntuales que se cometieron en ese partido. Por lo menos en 3 goles. Por lo menos entre goles de parte de Juan Fuentes. Entonces hay que decir también que hay que hacerse cargo de esa situación. Y bueno, ya el torneo pasó, hay que reengancharse, hay que trabajar duro, hay que controlar el peso, creo yo. Yo no tengo la... Ahí hay otro tema, Julio, sorry que te interrumpa, porque Soso tenía una estricta minuta personal para cada jugador, Ya, en términos de alimentación. Lo que a O'Higgins no le gustaba mucho, porque esto le hacía gastar mucho más dinero, claro. al tener personalizada la alimentación de cada jugador. Ahora que tengo entendido de que todo vuelve a como antes, o sea, alimentación, digamos, uniforme para cada jugador, pero también fue un tema porque a Soso le gustaba mucho la condición, o sea, más que gustarle, para él era un tema primordial la condición física, y obviamente dentro de la condición física el aporte mayoritario está en la alimentación más que en el entrenamiento mismo. Por lo tanto, también es un tema, porque hay varios jugadores que, así como vimos jugadores que estaban en muy buena condición y que se lesionaron muy poco, también vimos otros jugadores que sufrieron muchas lesiones e incluso se hablaba de que estaban en mala forma física. Entonces, Juan Fuentes creo que tiene una doble tarea, que primero es él volver a su centro en términos de mostrar de nuevo el poderío que tiene como jugador, y el segundo también es reencontrarse con la misma gente a través de su juego. rendimiento. Claro, porque no vamos a desconocer de que Juan Fuentes es un jugador, más allá de su rendimiento de la última temporada, un jugador muy querido y que carga también con ser de alguna manera un emblema Sí, pues. del club, porque salió de acá, fue a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata, pero con el orgullo de acá, de la región. Después llega a Católica y no quiero ver que este sea un descenso continuo en la carrera de Juan Fuentes. Creo que, como tú bien lo dices, Julio, la temporada ya terminó, y en este tiempo que tienen los jugadores de receso, recordamos que vuelven el 12 de diciembre a entrenar, tiene una tarea ahí, tiene una tarea personal él consigo mismo de remotivarse, reencantarse. Sí, es verdad. Bueno, y más allá que el club se haga responsable de la alimentación de los futbolistas, también hay una cosa individual, ¿no? Una Claro. responsabilidad individual de cuidarse. Ahora, yo desconozco si Juan Fuentes probablemente hasta esté en su peso, no lo sabemos. Pero de que se ve más robusto que otras ocasiones, lo es. De que se ve más lento en términos de no de velocidad, sino que de reacción. De reacción, sí, de po. reacción corta, sí se ve. Quizás también en la toma de decisiones también se ve un poco más lento, pero va a tener que trabajar y engancharse. Si nosotros este análisis lo hacemos en pos del bien del futbolista y Claro, mejor del club. estamos lejos de querer matar a alguien, al revés, po. Estamos haciendo todo esto en pos de buscar un poco la visualización de en qué situación nos encontramos ahora, ya sin técnico, con esta lista de 8 jugadores que rescinden contrato, o que terminan contrato, mejor dicho, y ver cómo se van barajando también los nombres de quienes se pueden quedar, quién llega como técnico, lo cual yo creo que es lo primordial en este momento, porque sin un proyecto o sin una directriz que lleguen, creo que no tiene mucho sentido, porque al final cuando llegan los jugadores antes con técnico,
Es una mala señal. Sí, porque al final el técnico tiene que encontrarse con algo, Claro. no construir algo. Ahora, usted que da una muy buena señal, porque por ejemplo, Diego, decir que en la U, que las cosas no se hacen ver hace rato, ya está casi listo Juan Pablo Gómez. Y todavía no tienen técnico. Claro, y la U ya lo ha hecho con varios jugadores así, po. En Donde ocasiones primero llegan los anteriores. jugadores. Claro. Y el técnico después tiene que adaptarse a lo que... Y es complicado. No, y terminan quemándose ellos igual, po. Claro. O sea, más allá de la buena o mala gestión de cada técnico, porque hay técnicos que efectivamente te sacan rendimiento, pero es difícil cuando se encuentran con algo. Bueno, acá también lo vimos en O'Higgins con el caso de Alcio, Miguel Ramírez, donde llegan técnicos pero ya con el equipo hecho. Entonces es como que tienen que decir, bueno, es lo que hay, pues. Sí. Si no hago magia. Y claro, es importante también... Bueno, yo creo que apenas sepamos el nombre del director técnico, que por ahí ya Patito lo decía, eso va a marcar mucho las pautas de cómo va a ser los lineamientos para traer los refuerzos. O sea, si es un técnico del medio nacional, un técnico de no mucho recorrido, un técnico joven, chileno, yo creo que eso va a marcar la pauta para decir, bueno, Claro. cómo armamos el plantel. Julito, nos vamos a ir a la primera pausa. Ya son las 19:39, que estaba muy buena la conversa. Sí, está bueno. Y vamos a volver inmediato acá en Voz Deportiva. Tú escuchas Voz Deportiva. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those. Ya, señoras y señores, estamos de vuelta acá en Voz Deportiva, bloque final, segundo y final. Bueno, veníamos conversando entonces de la actualidad respecto al club, en lo que es la salida de algunos jugadores que terminan contrato. Hicimos un pequeño repaso ahí a quienes quizás podríamos optar por una segunda parte. No sé si las segundas partes serán buenas o no, ya lo veremos. Generalmente no. Generalmente no. Pero en este caso, bueno. Pero hay que decir que para que haya una excepción a la regla, o sea, para que haya una regla tiene que haber una excepción. Claro, ¿Ya? una salida. Una alternativa. salida. ¿Ya? Y en este caso, bueno, el caso de Martín, Grillo, y ahí son los que más uno Sí, pensaría en la renovación, Sí, son los ¿cierto? que más duelen. Ahora, en el caso de Alexis Martín, ya hay nombres A ver. que lo barajábamos ayer respecto a quizás alguna suplencia en ese puesto, considerando de alguna manera haciendo esta ficción de que Alexis Martín ya no sigue. Hoy día decir que hoy O'Higgins, si arranca un partido, no tiene arquero porque Ureta está en veremos. Porque Sí, está su buscando salida, de hecho. Claro, su situación está complicada y la otra opción es Carreño. Carreño, Claro, de la casa. claro, o sea, jugaría Carreño, pero... Mira, en el arco, ayer lo conversábamos con Juan. ¿Qué te parece el nombre de Saneoria Pérez? Buen nombre. Buen nombre, Buen ¿cierto? nombre. Buen nombre. De hecho, cuando había sonado aquí en O'Higgins antes de Alexis. Claro, y por ese lado también, considerando que Alexis Martínez es argentino, por lo tanto ocupa un cupo, Claro. y O'Higgins ya ha tenido 2 temporadas teniendo arqueros argentinos, por lo tanto, no sé si es una desventaja, pero generalmente te cuesta un poquito más armar el plantel hacia arriba, considerando que hay un cupo que se gasta fijo todos los partidos y es del arquero. Sí. Ahora, lo de Pérez me gusta mucho. Es un arquero que bajo palos anda muy bien, tiene unos reflejos extraordinarios, una velocidad de reacción muy buena, pero tiene un talón de Aquiles que es su juego con el pie. Ahí quizás lo corrija acá con Robinson Puebla, que trabaja muy bien con los arqueros, de verdad le ha sacado un rendimiento extraordinario. De hecho, yo podría decir que esta ha sido la mejor temporada de Alexis Martín Arias, es mejor que la que tuvo en Calera incluso. Sí, yo coincido. Sí, anduvo mejor en O'Higgins que en Calera. Lo propio creo yo con Augusto Batalla. Augusto Batalla. Sí, Augusto Batalla tuvo mejor rendimiento que en Calera estando en O'Higgins. Así que... Ah, claro, sí. Sí,
En Calera creo que fue más regular igual Batalla, porque acá igual tuvo hartos hierros, sobre todo al principio. Claro, Ese partido con Audax que sale claro. a cazar moscas, lo deja marcado, pero después de eso viene con Dalcio, viene una alza, pero tremenda de claro, Batalla. claro. De hecho, Ahora- por eso se hace tanto esfuerzo en retenerlo en esa temporada, bueno, que al finalmente juega 3 meses y lo levanta San Lorenzo, que no hay nada que hacer. Nada que hacer. Con platita, entre medio, Baila el primate. claro. Ahora, no, Robinson Puebla ha hecho un trabajo extraordinario con los porteros. Con Miguel Pinto nada que hacer, no había mucho por hacer en realidad, porque, bueno, salvo en Unión Española, ahora Miguel Pinto vino a sacarse un partido No. de aquellos, pero no lo vamos a volver. Yo en el O'Higgins, te lo prometo, Julio, nunca vi a Miguel Pinto ni siquiera intentando tapar un penal, ni siquiera estando cerca de tapar un penal. Y en Unión Española lo vi. Me puedo morir tranquilo. Ahora, Julio, si yo te digo el nombre de el Nacho González, Buen nombre también. de Antofagasta. Buen nombre también. que Sí. al parecer indicaba que estaba cortado, era un tema técnico nomás, el hecho Sí. de que haya estado en suplencia. Porque estaba el Mono Sánchez de titular. No, Pero para- también en su momento Mono Sánchez estuvo cortado y jugó Ignacio González. Más allá del presente mismo, si haya jugado mucho o no. ¿Te gusta o no el nombre? ¿Te cierra? Notable, sí, absolutamente. El Nacho González prende garantía, incluso más que Sánchez. Yo no sé cuál habrá sido el motivo técnico por el cual se inclinó uno por otro, pero por ejemplo a mí me gusta mucho más el Nacho González, un arquero más sobrio, un arquero con más estampa que el Mono Sánchez. El Mono Sánchez tú puedes apostar, claro, tiene 1 o 2 contenciones, pero se come 3. Claro. El Nacho González es difícil, que no tengo recuerdos de haberlo visto mandando Y físicamente anda muy bien. Sí, también. Un jugador, bueno, ya de contextura delgada de por sí, pero muy ágil. Es un tipo muy profesional. Se ve bajo, pero tiene una estatura sobre el 1,81 m, así que anda bien el Nacho. No te metas con él. Muy bien, Sobre Sí. todo a la salida en la noche. muy bien. Pero son los nombres entonces que se van barajando. Recordemos todo esto, no ficción, pero solamente especulaciones. Por el momento, recordemos que todavía está en una nebulosa. Lo único que tenemos claro es la salida de estos jugadores. Ya los nombramos junto al técnico Mariano Soso. Y Julio, yo quería preguntar, antes de ya ir cerrando este programa que estaba muy bueno. El técnico de O'Higgins, ya que hay una vacante acá. O'Higgins necesita técnico. ¿Cómo te imaginas tú el perfil de este técnico? Porque ya, por ejemplo, hemos hablado del nombre de John Armijo, salió JJ Rivera. Por allá también a Juan, por ejemplo, le gusta el técnico de Puerto Montt, Ervin Durán, un técnico joven, o sea, no tan joven, pero que viene haciendo armas relativamente ahora en el fútbol, con buenas campañas en Copiapó, en Puerto Montt mismo, que ahora lo tiene ahí en la fase de playoff. Y también estuvo en San Felipe. Ese San Felipe que peleó el ascenso con Melipilla. Claro. Y lo recordamos también, ese San Felipe que tenía a Lucas Wilches como estandarte. Wilche, mira. Entonces, aparecen este tipo de nombres, pero quizás si tú tuvieras que poner ciertos parámetros de las cosas que tú pedirías en un técnico, ¿qué te gustaría ver? Es que para ir delineando eso tendría que ser importante cuál va a ser el lineamiento, si van a reducir el presupuesto, si van a encarar el plantel con jugadores de casa, si va a ser esa la prioridad, si va a ser un equipo que va a ir de menos a más, o si van a ir a apostar por algo, a clasificar, porque por ejemplo me imagino que el diálogo a comienzos de este torneo fue vamos a invertir, vamos a armarnos bien para clasificar a un torneo internacional. Bueno, quien cumple con ese perfil, en teoría o entre comillas, es Mariano Soso. Bueno, traigamos Soso, traigamos a Grillo, y así se fueron armando y Claro. se fueron. Pero al parecer, Ahora se ve más cruda la cosa. Claro, por lo que indica Pato Raúl, esta reducción de presupuesto tiene que ver un poco con cambiar los lineamientos. Y yo no lo veo con malos ojos lo de Armijo, siempre y cuando los objetivos sean digamos, no pasar zozobra, meterse ahí, pelear en el 7º, 6º lugar, ir encarando de a poquito, porque de ahí hacia arriba todo lo que venga para Higgins Es ganancia. es ganancia. De ahí hacia abajo ya se complica. Claro. Pero
a mí me genera un poco de ruido y me choca también en los anhelos que quizás se cruzan que tiene el club. O sea, bueno, siempre va a haber un choque entre lo que quiere la gente, seguidores del club, también con lo que te puede entregar derechamente la dirigencia, porque obviamente todos queremos salir campeones, yo lo sé, Sí, pero también pasa por un tema de realidad. O sea, más allá de tener un chiripazo que a veces pasa, de armar un buen plantel con poca plata y que en la duración del campeonato se vayan mostrando estas joyas. Lo que le pasa a Ñublense también, a Curicó, que cuando uno ve la plantilla a principio de año, bueno, dice, estos equipos no van a llamar mucho la atención. O sea, tienen jugadores que han pasado por clubes de Santiago, está bien, pero uno no esperaba, digamos, este acople tan intenso y este buen rendimiento. Más allá de eso... Pero trajo jugadores, por ejemplo, la llegada del Lolo Reyes es súper importante en la mitad de terreno, un jugador con experiencia. Totalmente, o sea, Trajo el jugador. en el hecho de que le haya sacado un rendimiento, yo creo que no hay nada que decir, o sea, está a la vista. Pero por ejemplo, cuando uno decía Lorenzo Reyes, quizás no llamaba tanto la atención al principio. Claro. Porque era un jugador que en teoría venía, no lo voy a decir de manera despectiva, pero sí venía en un poquito de descenso, porque recordemos que jugó en Europa, En el Betis. jugó en el Betis, después vino a la U, ¿cierto? Sí. Y cuando sale de la U no termina con muy buen sabor, Claro. siendo un jugador notoriamente importante, de todas maneras. Pero a lo que veo yo es que nadie te esperaba que hubiese ese rendimiento tan positivo dentro de los jugadores. En el caso de Curicó también tienen jugadores que tienen mucha experiencia, tienen jugadores muy jóvenes, y esta amalgama resultó muy bien. Hay jugadores que se dotaron de experiencia, de los más viejos, otros que siguieron explotando mucho, como por ejemplo Juan Pablo Gómez, que tú muy bien lo dijiste, que ya suena en la U, imagínate. Eso quiere decir, eso quiere decir, claro, porque ya no hay, o sea, es una realidad el buen rendimiento. Y en O'Higgins creo que tenemos que ver hacia dónde apuntamos primero en el hecho del objetivo, porque, por ejemplo, está bien, hay un recorte de presupuesto. Ahora, nada implica que eso también sea disminuir los objetivos. Pero por otra parte, sí lo da a entender, porque, o sea, resultaría difícil pensar en que con la plantilla que tuvimos este año no alcanzamos. Imagínate con menos. La lógica diría que como se maneja O'Higgins, no hay muy buena... O sea, finalización de año uno podría esperarse 9º, 10º. Y cuando uno se hace esa pregunta, yo digo, bueno, ¿y O'Higgins es una institución que se plantea estar 10º? ¿Sabes qué? Yo creo que yo no lo veo con malos ojos que O'Higgins apueste por la cantera, que apueste con un técnico quizás de un pediría un tanto menor o de menos pergamino. Pero que conozca el medio. Que conozca el medio, que conozca la cantera, que conozca a los futbolistas, porque creo que por ahí los muchachos pueden hacerlo. Es importante sumarle jugadores de experiencia, por cierto, absolutamente. Yo creo que el arco tiene que estar bien cubierto, un buen defensa central como Grillo, un volante de contención, ojalá como al nivel de Juan Fuentes en su mejor momento cuando parte Argentina. Un puntero izquierdo. Un puntero izquierdo y un 9, pero un pepero. Pensando en que quizá a Donoso le queda poco combustible ya. Claro. Y no sabemos también cuánto más va a durar en O'Higgins. Absolutamente. ¿Escucha la canción? Sí. Porque el día de hoy tenemos que detenernos. Esto es una parada obligada, porque nos tenemos que detener para saludar a nuestro gran amigo, colega, compañero, el bulldozer, la máquina, el genio también. Saludamos en el día de su cumpleaños, en este 9 de noviembre, al señor Juan Andrade. Le queremos mandar un afectuoso saludo a nombre de todo Voz Deportiva, y que obviamente esté teniendo un gran día, ¿cierto, Julio? Sí, absolutamente. Saludos, un abrazo enorme para Juan Andrade, que lo disfrute, que lo pase muy bien con su familia. Un gusto compartir micrófonos con él, un gusto compartir caseta, un gusto compartir viajes también. Es un verdadero honor. No, me pasé. Me retracto. Chistosito. Me retracto. Chistosito. Un gusto compartir con él, la verdad que es un hombre de fútbol, un hombre de un almanaque. Exacto, ¿no? Y conoce al dedillo todo lo que acontece en el rectángulo verde, así que
Sí, Un abrazo enorme. De verdad que ha sido un gran compañero, una gran persona, un gran elemento en este grupo y por eso lo queremos recalcar en el día de su cumpleaños. Vaya para ti, Juan, todos estos saludos, estos aplausos porque te los mereces Espero la invitación al asado, sí, ¿ah? el día de hoy. ¿Ah, no lo invitaron? No. No, ¿ves? Esperamos toda la invitación al asado, si es que no se está haciendo en este momento. O que nos traiga ahí un pedacito de costillar, porque Sí, ahí anda mira, la máquina. que nos traiga tortita. Estamos No, todos oye, bien. yo voy más por lo de la carne, porque la carne es lo de él. La carne, el asado, Sí. el horno, ahí anda. La parrilla. Ahí, sí, no, ahí anda. Para que ponga ojo el productor para el regalito también. Por si Claro. esta cosa no es nada de gratis. Y bueno, también sumarme al saludo ahí cortito, que mi mamá también está de cumpleaños el día viernes. Ah, muy bien. Nombre de la... Angélica Alejandra, ¿de la pero todos la bendecida? conocen como Alejandra. Angélica Alejandra. Todos la conocen como Alejandra. Ya. La cheta. Mire la Está de, tía cum- Cheta. está de cumpleaños el día viernes. Julio, antes de terminar acá, y quiero ir cerrando un poco el tema del técnico, ¿Ya? porque es súper importante lo que tú dices, en términos de la apuesta o cambiar el mecanismo al cual tú quieres acceder para llegar al fin, que es la clasificación o lo que sea que se propongan este año. Porque si lo pensamos con la misma lógica de que si va a haber un recorte de presupuesto y tenemos que contratar solamente, claro, yo creo que efectivamente nos vamos para abajo. Porque siendo realista, O'Higgins no está contratando bien, por no decir que está contratando mal. En los últimos años ya hemos visto sueldos muy elevados en jugadores con poco rendimiento. Sí. Hemos visto jugadores con sueldo elevado que no juegan. Hemos visto Técnicos también. técnicos que se han ido por millonadas por 2 años de contrato y que al final no rinden ni siquiera los primeros meses. Sí. Entonces no sería una mala opción, de hecho, cambiar el sistema como estamos reestructurando año a año el plantel, porque no sacamos nada con estar gastando, porque pasa esto. Pasa un momento que la billetera dice, chuta, ya nos acabamos todo. Ayer lo conversábamos también, el tema de que el Calandre mismo da a entender eso, de que la plata, por ejemplo, de Tomás Alarcón se fue. Entonces yo digo, ¿en qué se fue la plata, po? Sí, porque gastaste tan mal que gastaste caro y aún así no lograste nada, porque claro, uno queda con ese sabor de que la temporada entre comillas se terminó con un rendimiento un poco lo que uno esperaba del equipo, pero a la larga, si uno ve la tabla, te dice que terminaste noveno. Y si yo a cualquiera le hubiese preguntado, ¿qué te parece que si yo te dijera que el O'Higgins va a terminar noveno? Yo creo que a nadie le hubiese gustado. Nadie hubiese quedado conforme. No, malo. Malo. Es que ahí es donde entran los matices, porque Higgins, por ejemplo, quedó supeditado a otros resultados. Por ejemplo, al partido de la U. ¿Qué partido? A 4 partidos. Pues, sí. Imagínate, tuvo entre comillas como 4 posibilidades. Pero pasa esto, pues, de que dependías y ante eso no hay nada que puedas hacer. Increíble. Sí, porque al final los rivales también que se jugaban esta posibilidad también se dio un poco de lógica. Ganaron los de arriba, perdieron los de abajo. Exacto. Imagínate, o sea, a mí esa mano de Villa, es que son 2 puntos que te estarían clasificando. Te estarían clasificando. El empate con Calera también. Por eso, ese. Ese, claro, sí, pues. Ese, pues, en ese partido fue. Que era para martirizarme aún más. Otro partido. No, sí. Pero bueno, esto es entonces el acontecer, la actualidad de O'Higgins. Recordemos que el club vuelve el 12 de diciembre a las prácticas, por lo tanto este tiempo se puede dar directamente como de vacaciones. Y bueno, solamente esperar a ir viendo las actualizaciones de la realidad misma, porque como ya lo hemos dicho, nombres, hay una montonera de nombres. Yo creo que muchos también, más allá de los que suenan, hay otros que se están ofreciendo, que es una cosa también, una usanza dentro del mundo del fútbol. Pero bueno, día a día entonces iremos dilucidando todo lo que vaya sucediendo. En Ribarrientos, se imagina, en Ribarrientos. ¿Por qué no? Es chileno. Sí, no, claro. Por supuesto. Debe conocer el medio porque toda la semana hay una publicación ahí que se vaya o que le gustó o no. Por lo Claro. tanto, conocimiento hay. Debe tener, claro. Sí, es cierto. Julito querido, de esta manera entonces vamos agradeciendo también a toda nuestra audiencia que estuvo junto a nosotros el día de hoy. Reiteramos el abrazo caluroso para Juan Andrade en su día de
de nacimiento, tal día como hoy, nació nuestro compañero Juan Andrade. No vamos a decir el año porque no. No, porque no, uno, porque no me lo sé, Claro. y dos, porque no, es de mal gusto. Exacto. Hay un tiempo en que tú ya dejas de cumplir años, Julio, y empiezas a cumplir tus deseos. Ah, espectacular. Y ese es el caso de Juan Andrés. Muy bien. ¿Palabra al cierre, Julito? No, un abrazo enorme para Juan Andrade, que lo disfrute, lo pase bien. Cuídese, eso sí, que queremos Juan Andrade para rato, mucho más. Así que un abrazo también para toda la gente de Voz Deportiva. Que lo pasen bonito. Esto ha sido todo por hoy entonces. Nos reencontramos en el día de mañana de 19 a 20 horas acá en la Bonita FM y también en bonitafm.cl. Chau, chau. Tú escuchas Voz Deportiva.